Mateo capítulo 14. Quiero hablarte si vas a vivir una vida ordinaria o una vida extraordinaria. Tenemos demasiada gente viviendo una vida común, una vida ordinaria. Tenemos demasiada gente que está viviendo según la norma de la sociedad, que ha sido rebajada, por cierto. Antes la vara estaba más alta y la vara se ha bajado mucho. Y hay mucha gente que vive una vida, míreme, entre comillas, normal. Una vida ordinaria, una vida promedio, una vida mediocre. Hay gente que simplemente ve pasar la vida delante de ellos. Algunos, la expectativa más grande que tienen es sobrevivir. Y el enemigo número uno para vivir una vida extraordinaria es el confort, es la zona cómoda, es la comodidad. Porque no queremos incomodarnos, no queremos salir de la zona de confort, lo conocido. Prefiero quedarme ahí. Son muy pocos los que se arriesgan, corren riesgo, porque para vivir una vida extraordinaria tienes que estar dispuesto a correr riesgos. Los que viven una vida extraordinaria son personas que corren riesgos, que se atreven. Son personas que salen de la zona de confort, de lo conocido, de que yo ya conozco el paño, yo sé cómo moverme, en esto lo he hecho toda mi vida, esto es lo que yo sé, y aquí es donde estoy bien, y se quedan allí. Esos son los que viven una vida ordinaria. Pero los que quieren vivir una vida extraordinaria tienen que atreverse a romper con eso, a correr riesgos, a que tal vez no le va a ir bien, a que tal vez haya algún que otro fracaso. Pero no debes confundir nunca en la vida entre tener un fracaso y ser un fracasado. Hay una gran diferencia. Todos tenemos fracasos y la vida de éxito se construye sobre fracasos, sobre prueba y error, sobre cosas que funcionan y no funcionan. Cuando una persona deja de simplemente tener un fracaso y convertirse en un fracasado. ¿Sabe cuándo? Cuando toma el fracaso como punto final. Algo no salió bien, algo fracasé y eso le pongo un punto final. Y entonces me convierto en un fracaso porque me identifico con ese fracaso. Déjame decirte, tú no eres el error que has cometido. Tú no eres los fracasos que has vivido. Tú no eres esa equivocación. Yo estoy aquí para decirte de parte de Dios, eso ha sido una temporada en tu vida y una temporada que vas a tener que aprender a abrazar porque son de esos momentos de fracasos, de esos errores donde tú aprendes y entonces lo usas como un trampolín para elevarte a nuevas alturas, a nuevos niveles que Dios tiene para ti. Amén. Así que es diferente fracasar a ser un fracasado. Todos fracasamos, todos nos equivocamos. Hay veces que las cosas no funcionan, pero no eres un fracasado. Nunca te olvides que Dios te llamó para estar arriba y no abajo, para estar al frente y no atrás, para ser cabeza y para no ser, y no ser cola. Para tener éxito te llamó Dios. Éxito al estilo de Dios, no éxito como el mundo lo llama. Amén. Así que Dios quiere que vivas una vida extraordinaria. Amén. La única manera de vivir una vida extraordinaria es en el poder del Espíritu Santo. No sé si alcance a llegar ahí hoy, pero déjame decirte que Dios me pidió que esta mañana te desafiara a dejar de vivir una vida común, una vida ordinaria. Porque para vivir una vida común, para vivir una vida ordinaria, tú no lo necesitas a Dios. Eso lo haces tú solo. Tú necesitas a Dios para vivir una vida extraordinaria. Cuando tú vives una vida común es porque lo sacaste a Dios de tu vida. Cuando vives una vida natural, simple, como el resto de los mortales, es porque Dios realmente no tiene el lugar que tiene que tener en tu vida y estás viviendo tú tu propia vida. Y no estás dejando que Dios viva su vida a través de ti. Pero Dios está para que vivas una vida extraordinaria. La vida extraordinaria es una vida
que depende de la sobrenaturalidad de Dios. Es una vida que se sale del contexto de lo natural y empieza a desafiarse a creerle a Dios y vivir una vida sobrenatural. La vida extraordinaria es una vida sobrenatural. Amén. En el libro de Mateo capítulo 14 comienza el relato diciendo que Herodes, el rey que reinaba sobre Israel, Herodes era, por así decirlo, entre comillas, un falso judío que había sido puesto por los romanos como un gobernante títere que gobernaba, según él, de parte de los judíos, aunque estaba en merced totalmente de los romanos que gobernaban, a su vez, los romanos eran el imperio que gobernaban sobre Israel. Y Herodes en un momento se empezó a preocupar. Míreme. En Argentina diríamos, arrugó como frenada de gusano. ¿Por qué? Porque llegó al oído de él todo lo que hacía Jesús. Que Jesús hacía un milagro increíble. Le llegó a su oído que Jesús resucitaba muertos, limpiaba leprosos, que los paralíticos caminaban, que los sordos oían, que los ciegos veían, que las suegras estaban felices. Y Herodes supo, oh, wow, eso solo puede ser Dios. Y entonces se empezó a preocupar. ¿Sabe por qué? Porque él había matado a Juan el Bautista. Y él pensaba, si hace todos esos milagros, es porque es Juan el Bautista que resucitó de entre los muertos. Porque Herodes respetaba mucho a Juan el Bautista. Herodes sabía que Juan el Bautista era un hombre de Dios. ¿Sabe por qué lo mató? Simplemente por el placer de la carne, por las bajas pasiones. Él no quería matarlo. La que era su amante, porque realmente no era su esposa, le pidió a su hija que un día de fiesta, donde el rey Herodes estaba bien borracho, la muchacha viniera y bailara para el rey. Se la ofreció, en otras palabras, a su propia hija al rey. Y se la ofreció a cambio de una petición. Él le dijo a la muchacha, que había sido entrenada por su mamá, pide hasta lo que quieras y yo te lo doy. Después de que quedó loco con el baile de la muchacha. Y la muchacha, entrenada por su mamá, dijo, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Es increíble lo que el hombre hace a veces por un momento tonto de placer, efímero. Y entonces él mandó a cortarle la cabeza a Juan el Bautista y dice en el libro de Mateo capítulo 14 que llegó la noticia a oído de Jesús. Verso 12. Llega la noticia, sus discípulos van y le cuentan a Jesús todo lo que había pasado. Una vez que fueron y sepultaron, los discípulos de Juan y algunos discípulos de Jesús vinieron y le contaron a Jesús lo que había pasado. Esto fue impactante para Jesús y el resto de los discípulos que estaban allí. Imagínense, contaron detalles, cómo le habían cortado la cabeza a Juan el Bautista, cómo le habían levantado la cabeza como si fuera un trofeo, después de que estuvo encerrado en la cárcel bastante tiempo, y dijeron, murió Juan el Bautista, lo sepultaron. Juan el Bautista, algunos no saben este dato, era primo hermano de Jesús. Es decir, que era muy cercano a Cristo, aunque lo más probable es que casi no se hayan conocido, que hayan tenido muy poca cercanía, pero aún así, según el linaje sanguíneo de su madre, Jesús, era primo hermano de Juan el Bautista. Pero además, Juan el Bautista había sido el que introdujo, el que preparó el camino del cielo. Así que esto fue una noticia muy dura para él y su discípulo. Así que dice el verso siguiente, que cuando Jesús oye la noticia, verso 13, decide subirse a la barca con su discípulo y se va a un lugar aparte en el desierto para pasar el duelo. Pero la gente necesitada, con hambre por Dios, escucha la noticia de que Jesús está cruzando en la barca a un lugar desierto y la gente de a pie va de todos los lugares y llegan y ni siquiera Jesús puede tener el duelo que quería tener con sus discípulos porque ve una gran necesidad en la gente. Y la Biblia dice que Jesús tuvo compasión de la gente. Cuando la gente llegó al desierto, Él pudo haberle dicho, ¿saben qué? Necesito un espacio solo con los discípulos, estoy en un momento duro y difícil. Pero viendo la necesidad de la gente. Eso es algo que pasa con los que servimos al Señor, que tenemos que aprender muchas veces a poner nuestras propias
necesidades de un lado para ser instrumento de Dios y ministrar las necesidades de la gente. Pero déjame decirte algo, para que no lo vea esto como tan drástico, tan dramático. Hay una ley espiritual, y la ley espiritual es esta. Cuando yo me ocupo de necesidad, cuando yo me ocupo de una necesidad del corazón de Dios, Dios se ocupa de mis necesidades. Amén. Te lo voy a decir de vuelta. Mientras yo me vacío en bendecir a alguien, Dios se vacía en mi vida. Mientras yo soy un instrumento para bendecir a alguien, Dios me bendice a mí. Amén. Yo lo he visto en más de 35 años de ministerio, yo lo he podido ver. Y la gente se queda ahí, está todo el día ahí, escuchan las palabras de Jesús, son ministrados por Jesús, sanados, liberados, bendecidos por Jesús. Y llega un momento donde los discípulos se dan cuenta que el día se está acabando, el sol está bajando, llega la tarde y la gente no piensa irse del desierto. Y los discípulos de Jesús se dan cuenta de que la gente empieza a tener hambre y no tienen pan para comer. Y entonces vienen con Jesús y le dicen, escuche esto, cuando ya anochecía, verso 15, vienen los discípulos y le dicen a Jesús, la gente está en un lugar desierto, no tienen nada que comer, despídelo para que vayan y compren pan para comer. En otras palabras, los discípulos le dicen, esta gente no es como la gente de Río, que cuando el servicio se extiende, muchos empiezan a ir rápido porque tienen hambre y se van a ir a comer al restaurante. No, esta gente tiene hambre, pero hambre de Dios, y se van a quedar aquí, no se quieren ni mover de aquí, porque están siendo ministrados por ti. Jesús, si tú no les dices, ¿ya se van? No se van a ir. Y le dice, dile que se vayan porque la gente tiene hambre y no tienen pan para comer. ¿Sí está aquí conmigo? Quiero que entienda esto, por favor. Ellos están superados por una necesidad de la gente, los discípulos, están superados por una necesidad de la gente y están humanamente imposibilitados de hacer algo para ayudar. Muchas veces nosotros nos abrumamos por esos momentos. Tú y yo nos abrumamos cuando humanamente, racionalmente, no podemos hacer nada con un problema que nos supera. Yo no sé si te diste cuenta, pero tú y yo somos limitados. Amén. Y muchas veces queremos, pero no podemos. Prometemos, pero no podemos. Muchas veces juramos, mire, por esta, que lo vamos a hacer, pero muchas veces no podemos hacerlo, aunque tenemos toda la buena intención. Y muchas veces nos encontramos circunstancias de la vida que nos superan. Y no sabemos qué hacer. Y nosotros entramos en pánico, nos empezamos a comer las uñas. Entramos en pánico cuando pasan esos momentos. ¿Sabe por qué? Porque reconocemos nuestras limitaciones. Pero yo quiero que aprendas algo hoy. Cada imposibilidad de la vida, cada circunstancia de la vida que te supere, cada vez que te encuentres sin saber qué hacer, cada vez que se acaben los recursos, recuerda, es una gran oportunidad para ver la mano de Dios en tu vida. Voy a decirlo de nuevo. Es una gran oportunidad para ver la mano de Dios en tu vida. Un diagnóstico médico, no podemos hacer nada. Hermana, ponte de pie, por favor. Quiero que sepas que el diagnóstico médico muestra una imposibilidad humana y nosotros nos desesperamos cuando oímos cáncer. Pero quiero que sepas algo, el cáncer fue vencido por Jesús en la cruz de Calvario y yo creo que tú eres completamente sana en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Vamos, diga amén, lo creo. Los discípulos ven ellos, nosotros no podemos hacer nada. Y mire lo que hace Jesús, siempre hace esto Dios. Verso 16, Jesús le dicen, no tiene necesidad la gente de irse. Y le dice, denle ustedes de comer. Y Pedro sonríe y dice, no maestro, estuve hablando con Judas, Judas era el tesorero. Estuve hablando con Judas y ya no queda nada en la bolsa. Y dice, Señor, no tenemos pan para tanta gente. Eran 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Si usted mira a su alrededor, las mujeres y los niños ahora son mucho más que los hombres. Es decir, humanamente, ellos pensaban, irracionalmente, no podían hacer nada por la gente.
Pero Jesús parece como si él no entendiera eso, porque él les dice, denle ustedes de comer. Y ellos dicen, pero Señor, no tenemos, ¿de dónde sacamos? Ni que tuviéramos mucho dinero, pudiéramos ir y comprar tantos panes. Y entonces le dicen, Señor, lo único que hay aquí son 5 panes y 2 peces. ¿Por qué Jesús le dice, denle ustedes de comer? Porque Jesús los está desafiando a dejar de vivir una vida ordinaria, una vida en lo natural, y empezar a confiar en la sobrenaturalidad de Dios para vivir una vida extraordinaria. Amén. Cualquiera puede vivir una vida racional, porque para eso, como humanos, nosotros sabemos hacerlo. Es decir, si tú te encuentras ante la necesidad de que alguien necesita y tienes dinero en tu cuenta de banco, tú no necesitas a Dios si quieres ayudar para ir y sacar dinero de tu cuenta de banco y ayudar a esa persona. Si tú estás enfermo y hay a disposición una medicina, tú no necesitas más nada que tomar esa medicina o seguir las disposiciones del médico para sanarte naturalmente. Y eso lo puede hacer cualquiera. No necesitas ser cristiano para eso. Cretino, cristino, también lo puede hacer. Es decir, para tomar los recursos naturales que hay y usar lo que tenemos humanamente, racionalmente, para suplir una necesidad, eso cualquiera lo hace. Pero Dios siempre está buscando, quiero que me escuches, Dios quiere entrenarte para vivir una vida sobrenatural. Amén. La pandemia, ¿sabe qué fue la pandemia? La pandemia fue un entrenamiento para la iglesia, para que la iglesia aprendiera a dejar de vivir una vida natural, racional, una vida humanamente posible, y la iglesia empiece a creerle a Dios para vivir una vida sobrenatural. ¿Por qué? Dios te estuvo preparando. ¿Sabe por qué? Porque muy pronto va a venir algo peor que la pandemia. Y no quiero que te asustes. Lo que quiero es que entiendas que Dios, que conoce todas las cosas anticipadamente, Él se mueve anticipadamente. A ver, está aquí conmigo. Te voy a decir algo poderoso que si lo comprendes, ¡boom!, te va a volar la cabeza. Escucha esto. Tú y yo sabemos mucho de nuestro pasado y conocemos nuestro presente, pero ignoramos completamente nuestro futuro. Pero Dios ya estuvo en tu futuro. ¿Y sabes qué hace Dios? Que Él se mueve a tu futuro y hace preparativo para cuando tú llegues a esa instancia. Y esto lo aprendemos del por qué José tuvo que ir a Egipto. Cuando José fue vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto, José no entendía por qué, siendo un adolescente, tuvo que ser desarraigado de su familia y ser vendido como esclavo. Pero pasaron los años y vino una hambruna sobre la tierra, y entonces José era el administrador de los graneros de Egipto, que era el imperio mundial más grande. Y en toda la tierra había escasez, había hambre, pero en Egipto había abundancia, porque José había sido puesto por Dios para administrar 7 años de abundancia para que no hubiera necesidad en los 7 años de escasez. Y ahí está José, y José todavía no alcanza a entender por qué estoy aquí en Egipto. Salí de la cárcel y ahora estoy como gobernador de Egipto. Solo Faraón es mayor que yo sobre todo Egipto, pero todavía él no entendía por qué. Hasta que un día vienen sus hermanos de sangre, la familia de Jacob, la familia de Israel, vienen a Egipto y entonces vienen porque hay hambre, vienen pidiendo pan, vienen pidiendo trigo, vienen para comprar pan, para comprar trigo, para comprar provisión. Y cuando José los recibe, José primero, su corazón está dolido porque los que tiene frente a él no lo reconocen a él, pero él los conoce muy bien a ellos, saben quiénes son y son los que los vendieron como esclavos, que planearon su muerte y luego lo vendieron como esclavo. Y primero él se quiere vengar y los quiere hacer sufrir, pero llega un momento en que él entiende que el camino de perpetuar el dolor, el camino de aferrarse al dolor, el camino de la amargura nunca te lleva a nada y que la venganza solo trae destrucción. Él entiende que venía sanidad y redención por medio del perdón.
Y cuando Él perdona, entonces Él entiende. Y cuando Él se da a conocer a sus hermanos y les dice, ustedes no saben quién yo soy. Yo soy José, su hermano, el que ustedes planearon matar, el que luego me vendieron como esclavo a Egipto. Pero ¿saben qué? Dios me puso sobre todo Egipto. Y ellos empiezan a llorar y tiembla porque dicen, aquí nos va a mandar a cortar la cabeza. Pero José le dice, no, ya no tengan tristeza por lo que pasó. Porque esto que pasó fue provisión de Dios. Dios me mandó delante de ustedes para hacer provisión en este momento, para que cuando hubiera necesidad en la tierra, Dios sabía que ustedes iban a necesitar e iban a venir aquí a Egipto, y en Egipto iba a haber abundancia para ustedes. Así que quiero que digas conmigo, Dios se adelanta a mi futuro y hace provisión para mi futuro. Así que cuando de repente te sorprenda la vida con una mala noticia, con un mal diagnóstico, con un mal momento, tú recuerda esta palabra. Oro para que el Espíritu Santo te la recuerde. Cuando llegue ese momento, tú recuerda, no importa lo que yo estoy pasando, Dios ya hizo provisión para este momento. Se ponchó una llanta, Dios ya hizo provisión. Tengo una deuda, Dios ya hizo provisión. Un diagnóstico médico, Dios ya hizo provisión. Que alguien diga amén y lo crea. Ahora, ellos no saben qué hacer y no entienden por qué Jesús les dice, denle ustedes de comer. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Desafiándolo a que ellos aprendieran a vivir por la sobrenaturalidad de Dios, que aprendieran a ver la gloria de Dios, que aprendieran a ver la mano poderosa de Dios haciendo milagros. Yo estoy aquí para decirte que Dios dice, es tiempo que te despierte, wake up. Dice Dios, despiértate, porque es tiempo de que empieces a dejar de depender de lo natural y empieces a depender de lo sobrenatural, porque va a llegar el día en que no vas a tener lo natural. ¿Cuándo empiezo a entrenarme para ver la mano de Dios? Cuando dejo de depender del trabajo, como si eso fuera mi fuente de provisión. Cuando dejo de depender de mi compañía, de mi cuenta de banco, de mi herencia, como si eso fuera mi fuente de bendición. Nunca confundas el instrumento, el vaso, lo que Dios usa como tu fuente. Tú abres el grifo y sale agua. Prendes la llave y tienes luz, pero el grifo no es la fuente de provisión. La llave de luz no es la fuente de provisión. La fuente de provisión está mucho más lejos. Escúchame, Dios puede usar muchos medios. Se cierra una llave, otra llave se abre. Dios tiene muchas llaves de bendiciones para ti, pero ninguna de esas llaves son la fuente. Tu única fuente de provisión está en los cielos. Dios es tu única fuente de provisión. Y Él usa lo que Él quiere. Pero tienes que empezar a entrenarte. Lo que Jesús está haciendo es desafiándolo. Diciéndole, tienen que desafiarse a creer. ¿Qué hubiera pasado si en vez de no tener hubieran tenido? Yo no sé si tú le haces pregunta a la Biblia, yo le hago pregunta. Y mi pregunta era, Espíritu Santo, ¿qué hubiera pasado si tal vez sí hubieran tenido para ir a comprar pan y hubiera habido un lugar donde pudieran comprar comida para tantas personas? Y Jesús dijo, ni hubieran preguntado a Jesús, hubieran corrido y hubieran comprado. A veces te pregunta, ¿por qué entro en crisis? A veces te pregunta, ¿por qué Dios permite esto? A veces te pregunta, ¿por qué Dios permite el otro? ¿Sabes por qué? Porque si Dios no lo permitiera, tú seguirías dependiendo de lo natural y no verías la gloria de Dios sobre tu vida. Y no verías la mano de Dios sobre tu vida. Pero ¿sabes qué? Si tú empiezas, aunque tengas, dejas de depender de lo que tienes y empiezas a confiar en el poder de Dios, entonces ¿sabe qué va a pasar? Dios no va a permitir que tú entres en crisis. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a decir, no lo necesita. Porque Él no espera que las circunstancias lo fuercen a confiar en mí. Confía en mí aun cuando no haya crisis. Confía en mí aunque haya. Pero siempre espera ver mi mano moviéndose. Y entonces Jesús tomó los 5 panes, 2 peces y los multiplicó y todos comieron y se saciaron. Pero Jesús nunca se da por vencido. ¿Cuántos dicen, gracias Dios que no te da por vencido conmigo? Y después que Jesús multiplica los panes y los peces, entonces dice que cuando todos comieron y se saciaron y que eran 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños, verso 22, Jesús le dice a los discípulos, súbanse a la barca
y empiecen a cruzar al otro lado, muchachos, yo me voy a quedar aquí solo, necesito quedar solo. Y le dice, go. Se subieron a la barca y empezaron a cruzar al otro lado como Jesús le había dicho. Y Jesús se quedó solo allí. Llegó la noche y en medio del mar de repente se desata una tormenta así de la nada. Se pone oscuro, negros nubarrones, un fuerte viento y de repente empieza una tormenta a llover y las olas comienzan a mover aquella pequeña barquilla y las olas empiezan a echar agua sobre la barca y los discípulos están pensando, aquí nos vamos a morir. Ellos ignoraban dos cosas. Número uno, que si Dios te dijo que cruces al otro lado, no hay infierno que lo pueda impedir. Ellos ignoraban que las órdenes de Dios se tienen que cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios dice sano, ni toda enfermedad tiene que desaparecer. Si Dios dice libre, toda atadura se cae. Si Dios dice lleno, eres lleno porque eres lleno. Si Dios trae favor sobre tu vida, no importa que el mundo esté en contra, el favor de Dios siempre te va a llevar arriba. Jesús le dijo, pasen al otro lado. Y ellos están en medio del mar, hay una tormenta, y entonces están pensando, no vamos a morir en el mar. Y en medio de la noche, así con un relámpago que ilumina la oscuridad de la tormenta, ellos pueden ver, cada vez que había un relámpago, podían ver a una figura, una persona o un fantasma, un espíritu, pero ellos veían a alguien que venía caminando sobre el mar embravecido. Lógicamente, cada vez que nosotros vemos lo sobrenatural, no lo comprendemos y nos asustamos, porque para nosotros es desconocido. Es decir, lo normal, lo natural, es que una persona, un cuerpo, sin ayuda de algún mecanismo, un cuerpo natural, se hunde en el agua. Y en ese tiempo no habían inventos como ahora que pudieran pensar, seguro que es alguno de esos inventos raros, ¿no? Y Jesús viene con unos patines ahí increíbles y viene surfeando sobre el mar. No había eso. Entonces para ellos ver a alguien caminando en medio del mar y sobre todo que escuche, que los vientos y las olas no le afectaban. Se asustaron, tuvieron miedo y pensaron que veían fantasmas. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Si me pueden ayudar los muchachos, los músicos en pasar. ¿Qué crees que estaba haciendo Jesús? ¿Sabes qué es lo que estaba haciendo Jesús? ¿Estás aquí conmigo? Jesús venía para desafiarlos otra vez a salir de lo natural, de lo racional y entrar en la sobrenaturalidad de Dios. ¿Qué está haciendo Jesús caminando sobre el mar? ¿Sabe qué está haciendo Jesús? Está enseñándole que ellos podían vivir una vida sobrenatural, que podían dejar de depender de las leyes naturales y empezar a caminar por las leyes de Dios, las leyes espirituales, que funcionan mejor que las leyes naturales. Yo no sé si tú lo sabías o no, pero quiero que lo aprendas ahora. Lo natural se subyuga a lo espiritual. Lo espiritual influencia lo natural, nunca es al revés. Lo natural nunca subyugará o lo natural nunca se pondrá arriba de lo sobrenatural o de lo espiritual. Nunca va a pasar eso. Siempre es al revés. Es por eso que Dios te dice, por ejemplo, ¿quieres ver un resultado en lo natural? Primero vence las regiones espirituales. ¿Quieres ver algo que pase en tu vida en lo natural? Entonces primero posiciónate en lo espiritual. Y cuando tú estés posicionado en lo espiritual, cuando estés posicionado en lo espiritual va a influenciar sobre lo natural. Y Dios siempre está buscando ocasiones. ¿Qué hacía Jesús esa noche? Escuche, yo estoy seguro que Jesús estaba pasando un momento, Padre, de intimidad increíble con su Dios, con su Padre. Y Él dijo, tengo que interrumpir esto porque el diablo y Satanás se ha levantado contra los discípulos. Y él cree que va a obtener algo de eso. Y el diablo no sabe que todo lo que él quiere hacer en contra de mis discípulos, yo lo voy a tomar, lo voy a transformar en bendición sobre ellos. Así que Jesús dijo, tengo que dejar mi momento de intimidad y tengo que ir
a mostrarles a ellos que no tienen que tener temor de ninguna tormenta de la vida. Porque toda tormenta de la vida Dios la puede tomar para posicionarte en una vida sobrenatural. Y Jesús va caminando hacia ellos sobre el mar. Y todos tienen pánico. Y dice que gritaron de miedo porque pensaban que veían fantasmas. ¡Ah! Eso era terrorífico, imagínense. Se olvidaron de la tormenta. Ahora solo tienen un fantasma frente a ellos. Y piensan, va a devorar y quieren correr, pero no pueden porque están en la barca. No sé si te ha pasado. Lo peor que te puede pasar es encontrarte con algo terrorífico y no puedes salir corriendo. Porque si puedes salir corriendo, sale. Pero lo peor es cuando estás encerrado. Corres y empiezas a rajuñar las paredes. ¡Ah! Y ellos se sienten encerrados en la barca. Muchas veces tú te has sentido encerrado por la vida. Y has empezado a dar gritos de espanto. Porque no entiendes lo que está pasando. No entiendes. Y no entiendes por qué Dios lo permite. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Sabe por qué? Dios dice, porque esta es una buena oportunidad para mostrarte que yo estoy sobre toda ley natural, que yo estoy sobre todo lo racional. Iglesia, tenemos que empezar a entrenarnos y empezar a aprender a vivir en lo sobrenatural, porque vienen tiempos, escucha esto, vienen tiempos donde la única manera de vivir va a ser dependiendo de lo sobrenatural. Porque viene una época muy dura y difícil. He aquí vienen días, dice el Señor, que no solo haré temblar la tierra, sino también el cielo. Viene un día, dice Dios, donde todos los pobladores de la tierra tendrán espanto. Y no fue lo que pasó la pandemia. Eso fue solo una probadita. Eso fue solo para una muestra. Esa fue una muestra gratis. Iglesia, Dios quiere que te desafíes a salir de una vida ordinaria, común, y empieces a vivir una vida extraordinaria. Y Jesús viene caminando sobre el mar. Escucha esto, el único que se atreve, el único que recibe un mensaje en su espíritu, es Pedro. A mí me encanta esto, ¿sabe por qué? Yo soy un poco como Pedro. Mi esposa puede dar fe de eso. Soy muy intuitivo y poco racional. Tengo que dar un paso atrás y contener mi espíritu para pensar racionalmente. Y Pedro tiene un sentir, tiene un instinto. Lo intuitivo es el área del espíritu. Y Pedro tiene algo intuitivo. Él se le cruza un pensamiento. Si es Jesús, si Él lo hace, yo lo puedo hacer. Los demás solamente están pensando en el temor. No es que Pedro no tuvo temor, pero Pedro tiene algún sentir en su espíritu. Y él decide actuar por el sentir en su espíritu y desconectar la mente. Es poderoso cuando tú aprendes a apagar la mente, porque la mente es el área de la razón y empiezas a caminar por un sentir, el sentir del Espíritu Santo. No estoy hablando de una emoción, no estoy hablando de un pálpito, estoy hablando de una acción sobrenatural del Espíritu Santo en tu espíritu. Y cuando tú aprendes a escuchar la voz de Dios en tu espíritu, entonces tú te mueves por lo que Dios te está hablando en tu espíritu, aunque la mente, la razón te diga que eso no va a funcionar. Todos los demás se quedaron en lo natural, pero Pedro se atrevió y dijo, Señor, si eres tú, si me ayudas a poner esa escritura, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Y Jesús sonrió y le hizo la gran Bruce Lee. Lo miró y le hizo. Algunos ni saben quién es Bruce Lee. Y dijo, ven Pedro, sonrió, porque eso es lo que él quería. Escucha. ¿Qué va a pasar si ante una circunstancia de la vida tú dejas de confiar en lo que tienes, en lo racional, en lo natural, dejas de correr a papá, mamá, dejas de correr a la comadre, deja de googlearlo a ver qué dice San Google, qué tienes que hacer, deja de correr y pedir algo prestado y simplemente te paras en la confianza de Dios, te paras en su promesa y tú dices, aunque tengo, no voy a depender, aunque sé que si le hablo
Un amigo dispuesto a morir en la raya me va a salvar, pero prefiero que me salve el cielo. Prefiero que Dios se mueva. ¿Qué crees que va a pasar? Jesús va a sonreír, porque eso es lo que Él está buscando. Él está buscando que aprendas a confiar en lo sobrenatural, en Dios, en su poder, en su grandeza. Él quiere, desafíate a creerle a Dios. Es difícil. Es difícil. La otra noche, de repente así de la nada, nuestra nena empieza a tener temperatura. Había tenido un poco de calentura, pero estaba bien. De hecho, se durmió, la acostamos en su cunita, nos preparamos para dormir. Cuando ya estamos listos para dormir, de repente se despierta ella llorando. Y mi esposa dice, está caliente, se ve que se le subió la fiebre. Le pone el termómetro y el termómetro marcaba 104. No 100.4, 104. De hecho, cuando le dijimos a la enfermera que había tenido 104, dijo, si subía un poquito más, podían darles convulsión. Y nuestra beba tiene 8 meses. 104. Es un momento para confiar en Dios. ¿Y sabe que yo me he reprochado? Porque como papá entré en pánico. Y le dije a mi esposa, corramos, vamos, tenemos que llevar la emergencia. Y también era un poco cómodo para mí, porque dije, bueno, son como creo que 10:30, 11 de la noche. Y dije, si le dimos Tánilo, dije, pero si le baja la fiebre y luego 3, 4 de la mañana otra vez se vuelve a sufrir, ya estoy dormido, me tengo que levantar, ir y va a ser más tarde. Le dije, ¿sabes qué? No, vamos a llevemos la nena. Y eso, escuche, esto es humano. Cualquiera me diría, no, papá, usted hizo... ¿Por qué? Porque es arriesgado el loco dejar a una niña, una beba con 8 meses en casa, le diste Tánilo, hiciste lo que podía y dejarla ahí. Pero Dios me dijo, ¿por qué nunca se te ocurrió orar y esperar en mí? Ah, no, era muy fácil. Es que tengo los médicos, tengo el hospital, la nena tiene seguro médico y ellos la pueden ayudar. Dijo, ah, sí, qué bien, pero yo también te puedo ayudar. Y ahora a mi nena le pusieron un antibiótico inyectado en su muslo y mañana queremos ver qué hacemos. Tenemos que salir de viaje y no queremos llevarla así. Y ella tiene una pelota y ya tiene varios días, más de una semana. Y cuando yo toco la pelota es un recordatorio. Yo toco la pelota y escucho al Espíritu Santo. Cuando yo pongo una inyección nunca quedan pelotas así. Y no estoy bromeando. Ha sido un proceso para mí. Te digo, cuando Pedro le dijo, Señor, manda a mí. ¿Sabe qué hizo Jesús? Le sonrió, le dijo, ven Pedro. Y Pedro salió de la barca y comenzó a caminar. Y la Biblia dice que caminó sobre el mar. No es que se bajó y se hundió. No, dice que caminó. Pero después, dice que viendo la gran tormenta, las olas y el viento, dudó y comenzó a hundirse. ¿Qué es lo que lo hundió? La duda. ¿Pero qué hizo Jesús cuando se hundió Pedro? Le dijo, ahógate por tarado. ¿Qué hizo Jesús? Pedro se hunde y hizo Pedro lo que todos hacemos cuando tenemos el agua hasta el cuello. Yo no sé tú, pero cuando yo tengo el agua hasta el cuello, ¡ayúdame Dios! Y Pedro dijo, ayúdame maestro que me ahogo. Y dice que Jesús tomó de la mano, lo levantó y lo puso en un lugar seguro. Y le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Pero déjame decirte algo, Pedro nunca se olvidó de ese momento. Y yo sé que tú estás pensando, ¿y si me hundo? Si te hundes, el maestro te va a tomar de la mano y te va a levantar. Pero ¿quién te va a quitar lo bailado? Te hablo como buen mexicano. ¿Quién te va a quitar lo que viviste? ¿Quién te va a quitar lo que viviste? Si tú me preguntas y me dices, pastor, ¿es seguro creerle a Dios y arriesgarse a ver la mano de Dios y vivir por una vida extraordinaria, viendo milagro sobre milagro sobre milagro? No, no es seguro. ¿Crees que vas a sentir el agua hasta el cuello como Pedro?
Pero o te quedas viviendo una vida ordinaria, una vida común, como el resto de las personas en mediocridad, o te arriesgas a creerle a Dios. Tiene su riesgo, pero déjame decirte algo. En mis 35 años, si tú me preguntas y me dices, pastor, ¿alguna vez falló? Muchas veces. ¿Alguna vez, pastor, sintió que se ahogaba? Un montón de veces. ¿Alguna vez, pastor, sintió el agua al cuello? Muchas veces. Pero aquí estoy. ¿Y por qué estoy? Porque las bondades y las misericordias de Dios han sido nuevas cada mañana. ¿Cuántos dicen amén? Porque la bondad y la misericordia de Dios nunca se agotan. Y Dios nunca abandonará al que se atreve a creer en Él. Tú créele a Dios y Dios va a dar la cara por ti. Muchas veces me he hundido y he pensado, este es mi final. Y he visto a mis enemigos, los que quieren comer mi carne, rodearme. He escuchado al diablo decir, te tengo, estás acabado. Pero Dios me ha dicho, no te van a tocar. Mi hijo, no te preocupes, no te van a tocar, porque el Dios que va delante de ti, abriéndote puertas, es el Dios que cubre tus espaldas cuando tú fallas. Nunca te voy a dejar. Yo podía ver a Dios cubriéndome con sus alas y diciendo, solo espera, deja que pase. Aprende que de todas las decisiones, buenas o malas, hay consecuencias. Solo deja que pasa. Pero después que pase, otra vez vas a caminar en mis bondades y en mis misericordias.